La lluvia caía contra los altos ventanales del salón de baile de Lady Pemberton con un ritmo constante y melancólico que a Eleanor Hartwell le parecía el único sonido honesto en una sala llena de risas artificiales. Se encontraba en la periferia de la resplandeciente asamblea, una sombra en seda gris paloma entre el brillo de pavo real de la flor y nata de Londres, observando a las jóvenes danzar por la pista en sus blancos y pasteles como flores de cerezo atrapadas en un viento primaveral. Una vez, ella había estado entre ellas. Una vez, hace 10 años, había vestido de blanco y bailado hasta el amanecer, y creído que el mundo no albergaba más que promesas. Ahora, a los 35 años, había aprendido a encontrar una paz diferente en la observación, en la serena aceptación de una vida que había elegido un camino solitario. Los susurros nunca llegaban directamente a sus oídos, pero los sentía de todos modos, de la misma manera que uno siente el peso de las miradas en una habitación abarrotada. «Pobre Eleanor Hartwell», murmurarían detrás de abanicos pintados. «Una solterona ahora, y a su edad, bueno, no hay esperanza de que nada cambie». Había dejado de importarle, en su mayor parte. Había una extraña libertad en ser ignorada, en ya no soportar el peso de las expectativas. Sorbió su champán y se permitió una pequeña sonrisa privada mientras la joven señorita Weatherby tropezaba durante una cuadrilla, con el rostro sonrojado de vergüenza y determinación. La juventud era tan seria, tan segura de que cada paso en falso importaba enormemente. Eleanor había aprendido que muy pocas cosas importaban tanto como uno creía en el momento. Las puertas del salón de baile se abrieron con una ráfaga de aire húmedo que hizo parpadear las velas, y la calidad del sonido en la sala cambió al instante. Las conversaciones vacilaron, las risas se ahogaron en las gargantas, la orquesta pareció tocar con un compás de retraso. Eleanor levantó la vista y sintió que algo en su pecho se contraía, una sensación que había pensado que ya no podía sentir. Julian Blackwood, duque de Ashford, estaba en el umbral como una oscura profecía hecha carne. Vestía de paño negro finísimo, su corbatón era severo y perfectamente anudado. Su expresión era la que le había ganado su reputación. Fría, evaluadora, completamente desprovista de piedad. La sociedad lo llamaba despiadado, y la sociedad, por una vez, no estaba incurriendo en la hipérbole. Había destruido a 3 competidores en el comercio naviero el año anterior, reducido la fortuna de un rival a polvo con una serie de maniobras calculadas que dejaban incluso a los hombres de negocios más curtidos meneando la cabeza con renuente admiración y miedo. Nunca sonreía, nunca bailaba. Asistía a estas reuniones en raras ocasiones, y cuando lo hacía, era con el aire de un hombre observando insectos bajo un cristal. Sus ojos recorrieron el salón de baile con esa característica eficiencia displicente, pasando por alto a debutantes y viudas por igual, y entonces, de manera imposible e inexplicable, se detuvieron. En ella. A Eleanor se le cortó la respiración. A través del mar de seda y joyas, a través de la extensión del suelo pulido, los oscuros ojos de Julian Blackwood se clavaron en los suyos, y por un momento suspendido, la lluvia y la música y los chismes susurrados se desvanecieron en un profundo y resonante silencio. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. Hace 10 años, Eleanor tenía 25
y estaba comprometida para casarse con Thomas Whitmore, un caballero de fortuna modesta y bondad inmodesta, cuya sonrisa había sido cálida como el verano, y cuyos planes para su futuro incluían una pequeña finca en Derbyshire y una biblioteca que prometió llenar con todos sus volúmenes favoritos. Lo había amado con el afecto sincero de una mujer que creía que el amor debía ser cómodo, de compañía, seguro. Julian Blackwood había estado presente en su vida entonces, aunque siempre a distancia, un amigo de su difunto padre, casi una década mayor que ella, silencioso y vigilante en las cenas, ofreciendo una conversación educada que nunca se desviaba más allá de los límites de la propiedad. No había pensado nada en la forma en que sus ojos a veces la seguían por una habitación. Había atribuido sus visitas ocasionales al estudio de su padre a asuntos de negocios o a camaradería masculina. Simplemente había estado allí, un elemento fijo, un remarcable, salvo por una intensidad que ocasionalmente parpadeaba detrás de su comportamiento reservado como un relámpago detrás de las nubes. Thomas había muerto 3 semanas antes de su boda, arrojado de su caballo en un paseo matutino, con el cuello roto antes de tocar el suelo. El mundo se había acabado para Eleanor en el lapso de un latido. Se había retirado de la sociedad como uno se retira de un incendio, instintivamente, por completo, encontrando refugio en su pequeña herencia y su casa aún más pequeña, donde las paredes no resonaban con felicitaciones por una boda que nunca ocurriría. Amigos bien intencionados le habían dicho que el tiempo lo curaría, que era lo suficientemente joven para volver a casarse, que Thomas habría querido que encontrara la felicidad. Ella había asentido, les había servido té y nunca los había vuelto a invitar. La soledad se convirtió en su compañera, los libros en su consuelo, y los años pasaron con una sorprendente rapidez cuando uno no esperaba nada de ellos. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que Julian Blackwood se había transformado en esos mismos años en algo que la sociedad apenas reconocía. El hombre tranquilo y reservado que había administrado sus propiedades con competente dignidad se convirtió en una fuerza de destrucción calculada en el mundo de los negocios y las finanzas. Adquirió empresas con precisión quirúrgica, desmanteló competidores con fría eficiencia, construyó un imperio sobre los escombros de las ambiciones de otros hombres. La sociedad susurraba que no tenía corazón, que algo esencial le había sido extirpado, dejando solo ambición y hielo. Mujeres elegibles lo perseguían por su título y fortuna, pero él rechazaba cada avance con un desdén tan ártico que finalmente dejaron de intentarlo. Las madres casamenteras aprendieron a alejar a sus hijas del duque de Ashford, quien claramente prefería sus libros de contabilidad a cualquier mujer viva. Asistía a eventos sociales en raras ocasiones. No sonreía nunca y se comportaba con la calidez de una helada de enero. Nadie podía identificar el momento de su transformación, no podía señalar una tragedia o pérdida específica que lo hubiera convertido de hombre a mármol. Simplemente había cambiado, como el otoño cambia a invierno, inexorable y completamente. Y nadie, ni sus socios más cercanos, ni los chismosos de la sociedad que se dedicaban a saberlo todo, podía explicar por qué un duque de su categoría, su riqueza, su posición, permanecía tan resuelta, casi desafiantemente, soltero. Se movió entre la multitud con la gracia deliberada de un hombre acostumbrado a que la gente se apartara, y lo hicieron, las conversaciones muriendo a su paso como flores tocadas por la escarcha. El instinto de Eleanor fue retirarse, escabullirse,
por las puertas que daban a la terraza. Pero algo, orgullo, quizás, o simplemente la parálisis del shock, la mantuvo fija en su lugar mientras Julian Blackwood cruzaba el salón de baile hacia ella con un propósito resuelto. No había hablado con él en años, lo había visto solo a distancia en quizás 3 reuniones sociales en la última década, y cada vez le había sorprendido lo completamente que se había convertido en un extraño, cuán completamente el hombre que recordaba vagamente del estudio de su padre había sido reemplazado por esta figura fría e imponente. Se detuvo ante ella e hizo una reverencia con una formalidad impecable. Sus ojos oscuros nunca abandonaron su rostro. «Señorita Hartwell», dijo, y su voz era exactamente como la recordaba, baja y mesurada, aunque algo bajo el cuidadoso control la hacía vibrar con tensión. «Su gracia», respondió ella, haciendo una reverencia, con el corazón latiendo a un ritmo irracional contra sus costillas. El silencio se extendió entre ellos, mientras todo el salón de baile observaba con una fascinación apenas disimulada. Julian parecía completamente indiferente a su audiencia, su atención centrada en Eleanor con una intensidad que se sentía casi física. «Espero que se encuentre bien», dijo, y las mundanas palabras sonaron extrañas en su boca, como si estuviera hablando un idioma extranjero. «Lo estoy, gracias. ¿Y usted?» La formalidad era absurda, forzada, pero ninguno parecía capaz de romperla para llegar a algo más natural. «Suficientemente bien». Otra pausa, y luego, con el aire de un hombre que se lanza desde un acantilado, continuó. «Me preguntaba si podría tener permiso para visitarla, señorita Hartwell, en su casa, a su conveniencia». La inspiración colectiva de la multitud circundante fue audible incluso por encima de la orquesta. Eleanor sintió que el calor subía a sus mejillas, sintió el peso de 100 ojos curiosos. «Su gracia, no entiendo. Apenas nos conocemos, y yo difícilmente». «Nos conocimos una vez», interrumpió él, algo feroz brillando en su expresión antes de controlarlo. «Conocí a su padre. La conocí a usted antes de...». No terminó la frase, pero ella entendió su significado. Antes de que Thomas muriera, antes de que ella se retirara del mundo, antes de que todo terminara. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo en voz baja, consciente de lo inadecuadas que eran las palabras, de cómo no lograban abarcar el abismo de años y dolor entre entonces y ahora. «Sí», asintió él, con la mandíbula tensa. «Lo fue». Parecía estar librando una batalla interna, con las manos apretadas a los costados. «Estoy pidiendo permiso para reanudar nuestro conocimiento, señorita Hartwell. Consideraría un gran honor si me recibiera». La confusión de Eleanor se profundizó hasta convertirse en algo parecido a la alarma. Esto no tenía sentido. Un duque, particularmente este duque, no buscaba la compañía de solteronas de 35 años sin belleza ni fortuna que las recomendaran. «Su gracia, no puedo imaginar qué propósito». «He esperado lo suficiente», dijo, y las palabras tenían tanto peso, tanta emoción apenas contenida, que Eleanor sintió que se le cortaba la respiración. «Por favor, Eleanor, permítame visitarla». El uso de su nombre de pila, pronunciado tan bajo que quizás solo ella lo escuchó, la decidió. Contra toda razón, contra todo instinto de autopreservación que le advertía que esto solo podría conducir a la confusión y el dolor, se escuchó a sí misma decir: «Muy bien, el jueves por la tarde, si le parece bien».
El alivio que cruzó sus rasgos fue tan profundo, tan desprotegido, que por un momento vislumbró algo debajo de la fachada despiadada, algo crudo, desesperado y completamente humano. El jueves llegó con una calidez inusual para la estación, la luz del sol entrando a raudales por las ventanas del modesto salón de Eleanor e iluminando cada rincón desgastado, cada cojín descolorido, cada evidencia de pobreza digna que ella había aprendido a ignorar, pero que ahora veía con dolorosa claridad a través de los ojos de un invitado esperado. Cuando llamaron a la puerta precisamente a las 3 en punto, su ama de llaves, la señora Davis, hizo pasar al duque de Ashford a la pequeña habitación donde él pareció inmediatamente demasiado grande, demasiado vital, su presencia abrumando los delicados muebles y el pálido papel tapiz como un halcón en la jaula de un canario. Llevaba un paquete envuelto en papel marrón, que le presentó con una rígida reverencia. «Pensé que podría apreciar esto», dijo, y cuando Eleanor desenvolvió el paquete, sus manos se detuvieron. 3 volúmenes, encuadernados en cuero y claramente caros. Primeras ediciones de poesía que una vez mencionó que le encantaban en una conversación tan lejana que ella misma la había olvidado, aunque aparentemente él no. «Su gracia, estos son demasiado valiosos. No puedo de ninguna manera». «Son un regalo entre amigos», dijo con firmeza. «Su padre me dijo una vez que leyó El paraíso perdido de Milton 7 veces un verano. Pensé que quizás le gustaría tener su propia copia en lugar de depender de las bibliotecas de préstamo». Ella tenía 16 años ese verano, consumida por preguntas sobre el destino y el libre albedrío que el poema épico parecía abordar. Que su padre se lo hubiera mencionado a Julian, que Julian lo recordara a través de casi 20 años, creó un extraño dolor en su pecho. «Gracias», dijo en voz baja, pasando los dedos por el cuero repujado. «Esto es extraordinariamente considerado». Se sentaron, y Eleanor sirvió el té con manos más firmes que sus pensamientos acelerados. La conversación fue exquisitamente correcta, comentarios sobre el clima, observaciones sobre conocidos mutuos que ninguno había visto recientemente, preguntas cuidadosas sobre cómo pasaba sus días. Julian se sentó con una postura perfecta en su pequeño sofá, sosteniendo su taza de té con una delicadeza que parecía contradecir su reputación de despiadado, y Eleanor se encontró observando sus manos, notando cómo temblaban casi imperceptiblemente, cómo sus nudillos estaban blancos por la tensión. Cuando él alcanzó la tetera para rellenar su taza, el ligero temblor de sus dedos hizo que la porcelana tintineara suavemente, y la dejó rápidamente, un rubor subiendo por sus afilados pómulos. Estaba nervioso, se dio cuenta con asombro. Este hombre que se enfrentaba a oponentes en los negocios sin inmutarse, que se decía que negociaba contratos de 1.000.000 de libras con hielo en las venas, estaba nervioso en su destartalado salón, bebiendo té mediocre y manteniendo una conversación forzada sobre si la primavera había sido más húmeda de lo habitual. La revelación hizo algo a su propia ansiedad, la suavizó de alguna manera, la hizo sentir menos como un espécimen bajo examen y más como una compañera participante en esta extraña e incómoda danza. «Debería retirarme», dijo después de exactamente 30 minutos, levantándose con evidente renuencia. «No quisiera abusar de mi bienvenida en una primera visita». «Ha sido un invitado perfecto, su gracia», dijo Eleanor, y lo decía en serio, a pesar de, o quizás debido a, la incomodidad. En la puerta se detuvo, pareciendo luchar con palabras que no podía pronunciar del todo.
¿Puedo volver a visitarla?, preguntó finalmente. Si no fuera una imposición. Puede hacerlo, se escuchó decir Eleanor, y vio cómo algo parecido al alivio suavizaba la tensión de sus rasgos. Esa noche, Eleanor permaneció despierta en su estrecha cama, dándole vueltas a la visita en su mente como un rompecabezas cuyas piezas no encajaban sin importar cómo las dispusiera. ¿Qué quería él? ¿Qué propósito podrían tener estas visitas? ¿Y por qué, después de años de silencio, había aparecido de repente en su vida con sus regalos caros y sus manos temblorosas y unos ojos que la observaban como si fuera algo precioso que temía que pudiera desaparecer? Pasaron las semanas, y Julian Blackwood llegó a la puerta de Eleanor todos los martes y viernes por la tarde con la regularidad de la marea, siempre precisamente a las 3 en punto, siempre quedándose exactamente 30 minutos, siempre trayendo algún pequeño regalo, un volumen de poesía, una edición rara de ensayos, una vez un exquisito juego de acuarelas, cuando se enteró de que ella había comenzado a pintar para ocupar sus horas solitarias. Hablaban de literatura y filosofía, de libros que habían leído e ideas que habían meditado, y gradualmente la forzada formalidad comenzó a relajarse en algo más natural, aunque Julian permanecía siempre correcto, siempre cuidadoso de mantener la distancia exacta que la propiedad requería. Nunca la tocaba más allá del roce de los dedos al entregarle una taza de té, nunca permitía que su mirada se detuviera demasiado, nunca decía nada que no pudiera haber sido escuchado por la chaperona más exigente. Y sin embargo, había algo en la forma en que escuchaba cuando ella hablaba, como si cada palabra que pronunciaba fuera un texto sagrado que requería un estudio cuidadoso. Algo en la forma en que parecía respirar de manera diferente en su presencia, que hacía que Eleanor se sintiera vista de una manera que no se había sentido desde que Thomas murió, quizás de una manera que nunca se había sentido en absoluto. La sociedad, naturalmente, estaba en llamas con la especulación. Eleanor escuchó los susurros a través de su hermana Claire, quien llegó un martes por la mañana con el rostro marcado por líneas de preocupación y determinación fraternal. «Debes decirme qué está pasando entre tú y el duque de Ashford», dijo Claire sin preámbulos, acomodándose en el sofá de Eleanor con el aire de quien está preparada para un largo interrogatorio. «Todo el mundo habla de sus visitas. Eleanor, ¿entiendes qué clase de hombre es?» Eleanor dejó su taza de té con calma mesurada, aunque su corazón había comenzado a latir más rápido. «Es un caballero que me visita para conversar. No hay nada escandaloso en eso. Destruye a sus rivales de negocios sin piedad», dijo Claire sin rodeos. «Lord Pembroke lo perdió todo por su culpa el año pasado. Todo, Eleanor. Su finca, sus inversiones, todo, porque se atrevió a competir con Ashford en alguna empresa naviera. El hombre quedó tan arruinado que tuvo que huir al continente. Y hay otros, una docena de otros, que han aprendido demasiado tarde que cruzarse con el duque de Ashford es equivalente a firmar la propia sentencia de muerte financiera». Eleanor sintió que una chispa de algo defensivo se encendía en su pecho. «Los negocios no son una conversación de salón, Claire. Los hombres compiten y algunos pierden. Eso no convierte al vencedor en un villano. Pero la forma en que lo hace, Eleanor, con tal cálculo frío, tal absoluta falta de compasión, dicen que no siente nada, que es incapaz de la calidez humana normal». Claire se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando en el rostro de su hermana. «¿Por qué un hombre así desarrollaría de repente un interés en ti? ¿Qué podría querer?» La pregunta dolió, aunque Eleanor sabía que su hermana no pretendía ser cruel. Era simplemente la pregunta lógica que cualquiera haría. ¿Qué querría un duque rico
y con título de una solterona, sin un céntimo, una década después de su mejor momento. «No sé qué quiere», dijo Eleanor en voz baja, «pero no ha sido más que cortés y amable en mi presencia. Quizás, Claire, la gente es más compleja de lo que sugieren sus reputaciones. Quizás el duque despiadado es simplemente un hombre que está solo, como yo estoy sola, y encuentra algo de consuelo en la conversación con alguien que no espera nada de él». La expresión de Claire se suavizó. «Oh, Ellie, por favor, ten cuidado. No podría soportar verte herida de nuevo». Después de que su hermana se fue, Eleanor se sentó en la quietud de la tarde y se hizo la pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Por qué se sentía atraída por Julian Blackwood? Era severo, reservado, envuelto en una reputación de frialdad que aparentemente era bien merecida. Y sin embargo, cuando se sentaba en su modesto salón y discutía El paraíso perdido, con una genuina pasión iluminando sus ojos oscuros, cuando sus manos temblaban al servir el té, cuando escuchaba sus opiniones sobre filosofía como si importaran profundamente. Sentía que algo que creía muerto dentro de ella volvía a una vida tentativa y aterradora. La lluvia llegó de repente un viernes por la tarde a finales de abril, un diluvio que convirtió las calles en ríos y envió a los peatones a huir en busca de refugio bajo los toldos de las tiendas y los porches de los carruajes. Eleanor había asumido que Julian no vendría, que incluso su puntualidad tenía límites frente a tal clima, pero a las 3 en punto precisamente sonó su timbre, y la señora Davis lo hizo entrar empapado, con su cabello oscuro pegado a la frente, su abrigo empapado a pesar del paraguas que llevaba. «Su gracia está calado hasta los huesos», exclamó Eleanor, levantándose de inmediato. «No debería haber salido con este tiempo». «Di mi palabra de que estaría aquí», dijo simplemente, como si la promesa de una visita social tuviera el mismo peso que un contrato legal. El agua formó un charco en el suelo alrededor de sus botas, y sus hombros temblaban, ya fuera por el frío o por otra cosa, no podía decirlo. Eleanor tomó una decisión que habría escandalizado a su hermana. «Debe quitarse el abrigo y secarse junto al fuego. No permitiré que se muera de frío por el bien de la propiedad en mi salón». Por un momento pensó que podría negarse. Vio el instinto hacia la formalidad luchar con la practicidad en su expresión, pero luego se quitó el pesado abrigo, revelando un chaleco y una camisa debajo que también estaban húmedos. Colgó el abrigo cerca del fuego y le indicó que se sentara en la silla más cercana a las llamas, notando cómo la luz del fuego se reflejaba en su cabello oscuro, iluminando hebras de plata en sus sienes que no había notado antes. Sirvió el té con manos extrañamente temblorosas, consciente de él de una manera que se sentía diferente a sus visitas anteriores, más inmediata, más real. La cuidadosa distancia que habían mantenido parecía haberse lavado con la lluvia, dejando algo crudo e indefenso en su lugar. «¿Alguna vez siente», dijo Julian de repente, con voz baja, «como si estuviera viviendo en una casa con 100 habitaciones y cada una de ellas estuviera vacía?» Eleanor se detuvo, la tetera suspendida sobre su taza. Él miraba fijamente el fuego, su perfil afilado y de alguna manera derrotado a la luz parpadeante. «Tengo una vasta propiedad», continuó, como si no pudiera detenerse ahora que había comenzado. «Ashford Manor tiene 47 habitaciones. He caminado por todas ellas, y el silencio es tan profundo que se siente como una presencia física. Tengo todo lo que un hombre podría desear: riqueza, posición, poder,
y todo resuena con vacío. Dejó la tetera con cuidado, con el corazón doliéndole de reconocimiento. Sí, dijo suavemente. Sé exactamente a qué se refiere. Esta casa solo tiene 6 habitaciones, pero cada una está igual de vacía. A veces hablo en voz alta simplemente para escuchar una voz, aunque solo sea la mía. Se volvió para mirarla entonces, y algo en su expresión se resquebrajó, revelando profundidades de soledad que reflejaban la suya. ¿Cómo lo soporta?, preguntó, y ella escuchó una necesidad genuina en la pregunta, como si su respuesta pudiera proporcionar la salvación. Leo, dijo ella. Pinto. Camino por el parque y observo a las familias y me digo a mí misma que he encontrado la paz en la soledad. Y algunos días incluso lo creo. ¿Y otros días? Otros días siento como si estuviera desapareciendo, poco a poco, hasta que algún día simplemente me desvaneceré por completo y nadie se dará cuenta de que me he ido. Una sonrisa rozó sus labios entonces, la primera sonrisa genuina que le había visto, triste y hermosa y completamente humana. Usted no podría desaparecer, Eleanor. Es demasiado vívida para eso. El uso de su nombre de pila debería haberla alarmado, pero en cambio se sintió como un regalo, una intimidad ganada a través de una confesión compartida. Le entregó su taza de té, y sus dedos se rozaron, y el contacto envió un calor que le subió por el brazo que no tenía nada que ver con la porcelana caliente. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un momento suspendido, la lluvia y el fuego y las habitaciones vacías de sus vidas separadas se desvanecieron, dejando solo esto, 2 personas solitarias encontrándose a través de los escombros de años no vividos. El martes siguiente, Julian presentó su invitación con una vacilación inusual, sus palabras cuidadosamente elegidas como si temiera un rechazo. Organizo una fiesta en el jardín en Ashford Manor el sábado. Es principalmente una obligación de negocios, inversionistas y socios que me veo obligado a entretener, pero me sentiría honrado si asistiera. Me doy cuenta de que es presuntuoso pedirlo, y estaría perfectamente justificada en declinar, pero confieso que encuentro estas reuniones casi insoportables, y su presencia haría la tarde infinitamente más tolerable. El primer instinto de Eleanor fue negarse. La idea de aparecer en una finca ducal entre la flor y nata de la sociedad, de ser escrutada y objeto de susurros, de estar de pie con su mejor y raído vestido entre mujeres goteando sedas y joyas, la llenó de algo parecido al pánico. Pero Julian la observaba con una esperanza tan apenas disimulada, con tal vulnerabilidad en su expresión usualmente reservada, que se encontró diciendo que sí, antes de que la cautela pudiera intervenir. Los días hasta el sábado pasaron en una neblina de ansiedad y preparación. Eleanor se paró frente a su armario con creciente desesperación, sabiendo que nada de lo que poseía era remotamente adecuado para una fiesta en el jardín en la finca de un duque. Finalmente, eligió su vestido de día menos descolorido en lavanda pálido, comprado años atrás para alguna ocasión olvidada, y se dijo a sí misma que la dignidad importaba más que la moda, que mantendría la cabeza alta sin importar cómo se viera junto a los pavos reales de la sociedad. Claire llegó el sábado por la mañana para ayudarla con el cabello, peinándolo de una manera más elaborada que el simple moño habitual de Eleanor, entrelazando una cinta que combinaba con su vestido. «Estás preciosa, Ellie», dijo su hermana en voz baja, y Eleanor vio lágrimas en los ojos de Claire. «No te he visto poner tanto cuidado en tu apariencia en 10 años. Sea lo que sea que esté pasando entre tú y el duque, te ha devuelto a la vida». El carruaje que Julian había enviado llegó puntualmente al mediodía, y mientras llevaba a Eleanor
a través de barrios cada vez más grandiosos hacia las afueras de Londres, su ansiedad aumentaba con cada milla que pasaba. Ashford Manor, cuando apareció a la vista, le robó el aliento, una magnífica estructura palladiana de piedra color miel que parecía brillar bajo el sol de la tarde, rodeada de terrenos tan extensos que no podía ver dónde terminaban. Criados con librea se alineaban en el camino de entrada, e invitados en sus mejores galas paseaban por céspedes bien cuidados con copas de champán que atrapaban la luz como diamantes. El coraje de Eleanor casi la abandonó por completo. Pero entonces Julian estaba allí, descendiendo los escalones delanteros con una velocidad que sugería que había estado esperando su llegada, y el alivio y el placer que iluminaron sus rasgos, usualmente severos, le dieron fuerza. «Eleanor», dijo, ayudándola a bajar del carruaje con exquisito cuidado, como si fuera infinitamente preciosa. «Gracias por venir. ¿Puedo mostrarle los jardines antes de que nos unamos a los demás?» Ella asintió, incapaz de hablar más allá de la opresión en su garganta, y él le ofreció el brazo con tal orgullo, orgullo de su hogar, orgullo de tenerla allí, que sintió que parte de su ansiedad se aliviaba. La condujo más allá de la reunión principal hacia un jardín amurallado que no había notado desde el camino de entrada, y cuando abrió la puerta de hierro, Eleanor dejó de respirar. Era un jardín sacado de la literatura, hecho realidad. Rosas trepaban por enrejados como los de los sonetos de Shakespeare, dispuestas exactamente como el bardo las había descrito. Las flores de todos los matices de Milton florecían en cuidadosa profusión. Los narcisos junto al lago de Wordsworth danzaban en una brisa artificial cerca de un pequeño estanque ornamental. Cada planta, cada arreglo, cada espécimen cuidadosamente elegido representaba alguna referencia literaria, algún poema o novela, un jardín diseñado por alguien que conocía la literatura tan profundamente como ella. «Julian», susurró, volviéndose hacia él con asombro en los ojos. «¿Cuándo creaste esto?» Su expresión era ilegible, intensa. «Comencé a plantarlo hace 10 años», dijo en voz baja. «He añadido algo cada año desde entonces». 10 años. Las palabras flotaron entre ellos, pesadas de un significado no dicho, y Eleanor sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Finalmente, ya no pudieron evitar la reunión principal. Y Julian condujo a Eleanor a través de los jardines hacia el césped, donde sus invitados se congregaban en grupos de telas caras y risas arrogantes. Sintió sus miradas de inmediato, sintió el peso de la curiosidad y el juicio, mientras las conversaciones vacilaban y se reformaban en torno a la pregunta de quién era ella y por qué el duque de Ashford la escoltaba con tanto cuidado atento. Julian parecía completamente indiferente a los susurros, manteniendo la mano de Eleanor firmemente sujeta en el hueco de su brazo, presentándola a inversores y socios comerciales con una formalidad que no admitía falta de respeto. Le trajo champán y pequeños manjares de las mesas de refrescos, se mantuvo lo suficientemente cerca como para que su presencia formara un escudo entre ella y las miradas más depredadoras de los chismosos de la sociedad, y nunca la dejó sola. Eleanor había comenzado a relajarse ligeramente, se había permitido creer que podría sobrevivir a la tarde con la dignidad intacta, cuando la condesa de Wexford se materializó ante ellos con una sonrisa que tenía toda la calidez de una helada de enero. «Su gracia», ronroneó la condesa, sus ojos recorriendo a Eleanor con una evaluación indisimulada. «Qué delicioso verlo entreteniendo. Y señorita Hartwell, ¿no es así? Qué valiente de su parte
aventurarse entre nosotros. Confieso que había olvidado por completo que todavía residía en Londres. Una pierde la cuenta de las damas que se han. Una pausa delicada. Retirado de las expectativas de la sociedad. La implicación era clara. El insulto envuelto en seda pero afilado como cualquier cuchilla. Eleanor sintió que el calor subía a sus mejillas. Sintió que se encogía instintivamente ante la crueldad casual. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, Julian habló, y su voz llevaba la misma precisión fría que imaginaba que usaba para desmantelar a sus rivales de negocios. La condesa de Wexford, dijo, cada palabra cayendo como hielo, aparentemente desconoce que las verdaderas damas nunca se retiran de la sociedad. Sólo aquellas de sustancia insuficiente se desvanecen de la vista. La señorita Hartwell eligió la soledad, lo que demuestra sabiduría. Usted, Lady Wexford, eligió a su actual esposo después de ser rechazada por otros 3, lo que demuestra desesperación. La distinción es significativa. El rostro de la condesa se puso blanco, luego rojo moteado. Su gracia, apenas creo que... No, interrumpió Julian, con los ojos planos y sin piedad. Claramente no piensa. Razón por la cual las inversiones de su familia han fracasado tan espectacularmente en los últimos años. Le sugiero que regrese con su esposo, quien, por cierto, está acorralando a la joven hija de Lord Pemberton junto al rosal de una manera que raya en el acoso, y le recuerde que tengo el pagaré de su casa de Londres. Vence en 6 meses, y si extiendo ese pagaré depende enteramente de si su familia demuestra un mejor juicio en el futuro. Empezando por cómo se dirige a la señorita Hartwell. La condesa huyó, su retirada apenas por debajo de una carrera, y varios invitados cercanos descubrieron de repente asuntos urgentes en otra parte. Eleanor permaneció congelada, con el corazón martilleando, observando el perfil de Julian, mientras le entregaba suavemente una copa de champán fresca, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Esta era la crueldad sobre la que susurraba la sociedad, la fría devastación que dejaba a los rivales destruidos y a los enemigos rotos. Pero había sido desplegada en su defensa, utilizada para proteger en lugar de conquistar, y Eleanor sintió que algo cambiaba fundamentalmente en su pecho. Había tenido miedo de su severidad, había creído a medias las advertencias sobre su naturaleza despiadada. Pero de pie a su lado ahora, viendo la forma en que había empuñado su considerable poder como una espada para protegerla de la crueldad, entendió que la fuerza y la crueldad no eran sinónimos. No era despiadado, simplemente reservaba su corazón con cuidado y defendía lo que valoraba con una ferocidad absoluta e intransigente. «Julian», dijo en voz baja, y él se volvió hacia ella con algo casi como miedo en sus ojos, como si le preocupara que su exhibición la hubiera horrorizado. «Gracias». El alivio que inundó sus rasgos fue profundo, y su mano cubrió la de ella donde descansaba sobre su brazo, cálida y sólida e inconfundiblemente protectora. «Siempre», dijo, tan bajo que sólo ella pudo oírlo. «Siempre te defenderé, Eleanor, en esto como en todas las cosas». El sol había comenzado su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos de ámbar y rosa, cuando los últimos invitados finalmente partieron en sus elegantes carruajes. Eleanor había esperado que Julian llamara a su propio carruaje para su regreso a casa, pero en su lugar él le preguntó, con una urgencia que parecía apenas controlada, si caminaría con él una vez más por el jardín literario antes de irse.
Ella accedió, sintiendo que algo significativo temblaba al borde del habla. Algo que se había estado construyendo a través de todas sus cuidadosas tardes de té y conversación. Caminaron en silencio junto a las rosas shakespearianas, ahora doradas por la luz del atardecer, junto a las flores de Milton y los narcisos de Wordsworth, y Eleanor sintió el peso de las palabras no dichas presionando contra la quietud como una fuerza física. Finalmente, Julian se detuvo junto a un macizo de pensamientos. Pensamientos, eso es para los pensamientos, de Hamlet, y se volvió para enfrentarla con una expresión de tan desesperada determinación que se le cortó la respiración. Te dije que comencé a plantar este jardín hace 10 años, dijo, con la voz áspera por la emoción apenas contenida. Necesito que entiendas lo que eso significa, Eleanor. Necesito que entiendas por qué. Ella esperó, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él debía oírlo, mientras él luchaba visiblemente con palabras que parecían arrancarse de algún lugar profundo y protegido. Te he amado desde que tenías 25 años, dijo finalmente, la confesión surgiendo como algo doloroso y necesario. Asistí a una cena de tu padre una noche y estabas discutiendo. El paraíso perdido, con tal pasión, con una visión tan brillante, y te miré de verdad, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Eras luz e inteligencia, y todo lo que no sabía que estaba buscando. Los labios de Eleanor se separaron en estado de shock, su mente corriendo hacia atrás a través de los años, tratando de reconciliar esta revelación con el hombre tranquilo y reservado que apenas había notado en las reuniones de su padre. Pero yo estaba comprometida con Thomas, susurró. Sí, dijo Julian, y el dolor parpadeó en sus rasgos. Estabas comprometida con un buen hombre, un hombre amable, un hombre que te amaba y a quien tú amabas a cambio. ¿Qué derecho tenía yo a interferir? ¿Qué reclamo podrías hacer? Yo era simplemente el amigo de tu padre, una década mayor que tú, y eras feliz. Así que me mantuve en silencio. Respeté tu compromiso como cualquier caballero lo haría. Me dije a mí mismo que amarte desde la distancia era suficiente, que verte feliz era todo lo que importaba. Se apartó, apretando las manos a los costados. Y entonces Thomas murió, y pensé, Dios me ayude, pensé que quizás, después de que pasara un tiempo apropiado, después de que hubieras llorado adecuadamente, podría... Pero, ¿cómo podría? ¿Cómo podría presentarme ante una mujer destrozada por la pérdida y ofrecer mis sentimientos como si importaran? Como si pudieran importar cuando se pesaban contra su dolor. Necesitabas tiempo, Eleanor, tiempo para sanar, tiempo para llorar sin presión ni expectativas. Así que me mantuve alejado. Viajé al continente durante meses. Me enterré en los negocios porque el trabajo era lo único que podía distraerme de la constante conciencia de tu ausencia. Eleanor sintió que las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas, su mente luchando por comprender la enormidad de lo que estaba revelando. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. ¿Cuánto tiempo tenías la intención de mantenerte alejado? Su risa fue amarga, autocrítica. Para siempre, quizás. O hasta que pudiera dominar estos sentimientos y enterrarlos tan profundamente que nunca salieran a la superficie. Me dije a mí mismo que estaba siendo noble, permitiéndote tu soledad. Pero este año... Su voz se quebró ligeramente. Este año cumplí 45 y me di cuenta de que estaba pasando mi vida esperando un momento perfecto que nunca llegaría. Que si no actuaba ahora, moriría sin haberte dicho nunca la verdad, sin haberte dado nunca la opción
de si mi amor era algo que posiblemente pudieras querer. Las piernas de Eleanor se sintieron repentinamente inestables, y extendió la mano para agarrar el muro de piedra que bordeaba el sendero del jardín, necesitando su solidez para anclarla a la realidad. 10 años, dijo, con la voz apenas audible. Julian, has esperado 10 años, amándome en silencio, mientras yo me creía olvidada por el mundo, invisible, sin valor. La angustia en sus palabras pareció golpearlo físicamente. Se movió hacia ella, luego se detuvo, manteniendo esa cuidadosa distancia, incluso ahora. Nunca fuiste invisible para mí, Eleanor. En cada momento de estos 10 años has estado vívida como la luz del sol en mis pensamientos. Pero no podía acercarme a ti, no sabía cómo acercarme a ti sin causar más dolor. Ella negó con la cabeza, tratando de darle sentido, tratando de reconciliar al duque despiadado que la sociedad temía con este hombre que la había amado desde lejos durante una década. Las empresas comerciales, dijo lentamente, todos esos tratos, la reputación que adquiriste de frialdad y crueldad. Una armadura, dijo él rotundamente. Todo ello. Una armadura contra un anhelo que amenazaba con consumirme por completo. No podía tenerte, ni siquiera verte sin sentir como si me estuvieran arrancando el corazón del pecho, así que me convertí en algo duro e impenetrable. Cada negociación despiadada era una distracción. Cada competidor que desmantelaba era una salida para sentimientos que no podía expresar de otra manera. Construí un imperio de hielo porque el hielo no siente, no desea, no se despierta cada mañana doliendo de ausencia. Se pasó una mano por su cabello oscuro, destruyendo su cuidadoso arreglo. Viajé a Italia, a Grecia, a lugares donde tu rostro no me perseguía en cada esquina. Me mantuve alejado de los eventos sociales de Londres porque no podía soportar la posibilidad de verte, de estar al otro lado de un salón de baile, viéndote vivir tu vida solitaria y no poder ofrecerte consuelo sin revelar demasiado. Las pocas veces que nuestros caminos se cruzaron, tuve que obligarme a apartar la mirada, a pasar de largo como si fueras una extraña, porque sabía que si te hablaba, si me permitía siquiera un momento en tu presencia, no sería capaz de mantener la distancia que me había convencido de que era necesaria. Eleanor lo observó caminar de un lado a otro por el sendero del jardín, observó la década de emoción reprimida finalmente derramándose como agua a través de una presa rota, y sintió que algo se resquebrajaba dentro de su propio corazón cuidadosamente guardado. ¿Qué cambió?, preguntó. ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo? Dejó de caminar y la enfrentó, con la expresión cruda. Asistí a una reunión de negocios en marzo. Negocié un acuerdo por valor de cientos de miles de libras. Destruí a un competidor que había intentado engañarme, y me fui sin sentir absolutamente nada. Me di cuenta de que me había convertido exactamente en lo que la sociedad susurraba que era. Frío, sin corazón, más máquina que hombre. Fui a casa, a mis 47 habitaciones vacías, y me pregunté ¿para qué me estaba preservando? ¿Qué noble propósito servía este exilio autoimpuesto de lo único que había deseado de verdad? Su voz bajó a poco más que un susurro. No pude responder a esa pregunta, Eleanor. No pude pensar en una sola buena razón para seguir negándome siquiera la posibilidad de tu compañía. Así que volví a Londres. Asistí a ese baile insufrible. Y en el momento en que te vi de pie allí con tu vestido gris y esa expresión de serena aceptación en tu rostro, supe que no podía alejarme de nuevo.
Incluso si me rechazas, incluso si me dices que nunca podrías quererme, que es demasiado tarde, que simplemente soy un hombre extraño y severo que se ha insertado inexplicablemente en tu pacífica soledad. Tenía que decirte la verdad. Tenía que darte la opción que te negué con mi silencio todos estos años. Sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad desesperada. Te amo, Eleanor. Te he amado durante 10 años y te amaré durante los años que me queden, ya sea que acojas ese amor o me alejes. Pero merecías saberlo. Merecías entender que no eres invisible, ni olvidada, ni valorada, menos porque la sociedad te haya considerado pasada la edad en que se supone que las mujeres importan. Importas profundamente, lo eres todo. Eleanor se apartó de él, presionándose las sienes con los dedos, como si pudiera contener físicamente el caos de emociones que se desataba en su mente. Durante 10 años había vivido en una cuidadosa insensibilidad, había construido una vida de serena resignación, se había convencido de que la muerte del sentimiento era una forma de paz. Y ahora Julian estaba ante ella, destrozando ese equilibrio cuidadosamente construido con la revelación de que había sido amada todo el tiempo, que el aislamiento que había aceptado como su condición permanente era algo que él había anhelado romper durante una década. No sé qué decir, susurró. Me creía muerta al sentimiento, Julian. Cuando Thomas murió, algo dentro de mí murió también, y hice las paces con eso. Me dije a mí misma que era suficiente existir en silencio, disfrutar de los libros y la soledad, ser la tía solterona que vive en los márgenes de la felicidad de otras personas. Rió, pero el sonido salió quebrado. Y ahora me dices que me has amado todo este tiempo, y siento como si estuviera despertando de un largo sueño, y todo es demasiado brillante, demasiado intenso, demasiado aterrador. Se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. Estas semanas de tus visitas, he sentido algo moverse dentro de mí que creía enterrado hace mucho tiempo. Cuando llegas a mi puerta, mi corazón late más rápido. Cuando te vas, la casa se siente más vacía de lo que se sentía antes de conocerte. Cuando me defendiste hoy contra la condesa, sentí algo feroz y cálido y aterrador. Y Julian, tengo miedo. Tengo 35 años. Pasada la edad en que se supone que las mujeres sienten tales cosas, pasada la edad del romance y la pasión y todas esas emociones hermosas y tontas que pertenecen a la juventud. Su respuesta fue inmediata y ferviente, cruzando el espacio entre ellos con 2 largas zancadas, aunque todavía no la tocó, sus manos apretadas a los costados como si requiriera todo su control para mantener siquiera esa pequeña distancia. Tienes exactamente la edad adecuada, dijo, con la voz áspera por la intensidad. No eres demasiado mayor, ni demasiado asentada, ni demasiado nada. Eres Eleanor, inteligente, perceptiva, hermosa Eleanor, y la edad no tiene nada que ver con la capacidad de sentir, de desear, de amar. La sociedad dice a las mujeres que caducan como productos a los 30, que se vuelven irrelevantes e indeseables. Pero la sociedad está compuesta por tontos y cobardes que no pueden ver lo que tienen delante. Yo te veo, siempre te he visto, y eres magnífica. Las lágrimas llegaron entonces, las primeras que Eleanor había llorado en años, rodando por sus mejillas en torrentes calientes que no podía controlar. Había llorado cuando Thomas murió, lágrimas breves y amargas que se habían secado rápidamente en resignación. Pero éstas eran diferentes. Eran lágrimas que provenían de algún lugar profundo y cerrado dentro de ella que finalmente, dolorosamente, se estaba abriendo.
No sé si puedo hacer esto, dijo entre lágrimas. No sé si recuerdo cómo dejar que alguien se acerque, cómo confiar en que la felicidad es posible, cómo creer que merezco. Lo mereces todo, interrumpió Julian, y aunque no la tocó, su anhelo era tan palpable que podía sentirlo como el calor de un fuego. Mereces ser apreciada y valorada y amada con la total devoción de un hombre que no ha pensado en nada más que en ti durante una década. No te estoy pidiendo que me des una respuesta ahora, Eleanor. No te estoy pidiendo que correspondas a sentimientos que quizás no tengas o no puedas acceder después de tantos años de protegerte. Simplemente te pido que sepas la verdad, que eres amada, que siempre has sido amada, que incluso si me alejas, llevarás a tu futuro la certeza absoluta de que le importas profundamente, al menos a una persona en este mundo. Ella lo miró a través de sus lágrimas, a este hombre severo y despiadado que le ofrecía su corazón con una gentileza tan desesperada, y sintió que algo cambiaba irrevocablemente dentro de su pecho. No estaba lista para nombrar lo que sentía, todavía no, pero estaba allí, una semilla de posibilidad plantada en un suelo que había creído permanentemente estéril, frágil y aterradora, e imposiblemente, espantosamente viva. El otoño llegó con su suave melancolía, pintando Londres en tonos de oro y ámbar, y Eleanor se encontró transformada de maneras tanto sutiles como profundas. Las visitas de Julian continuaron con su regularidad establecida, pero la cuidadosa distancia que habían mantenido comenzó a suavizarse gradualmente, como el hielo cediendo lentamente a la primavera. Ahora hablaban durante horas, conversaciones que se extendían mucho más allá de los temas seguros del clima y los libros, hacia la filosofía y la teología, hacia confesiones sobre las decepciones de la vida y los sueños incumplidos, hacia el tipo de discurso íntimo que requería confianza y vulnerabilidad de ambos participantes. Julian le contó sobre su infancia, sobre un padre que valoraba el deber por encima de todo y una madre que murió cuando él tenía 12 años, dejándolo solo en esas 47 habitaciones, aprendiendo a ser un duque antes de haber terminado de ser un niño. Eleanor compartió su propia historia, no solo la muerte de Thomas, sino los años anteriores, el miedo silencioso de que había aceptado su propuesta más por practicidad que por pasión, la culpa que había llevado de que quizás no lo había amado lo suficiente, no lo había llorado adecuadamente, porque una parte de ella había sentido alivio junto con el dolor. Creo que estaba destinada a vivir sola, confesó una tarde de octubre mientras caminaban por Hyde Park, observando las hojas caer en espiral desde los árboles. Creo que siempre estuve más cómoda con la soledad que con las exigencias de la intimidad. Julian le había tomado la mano entonces, la primera vez que había iniciado tal contacto, y el calor de sus dedos entrelazándose con los de ella había acelerado su corazón. O quizás, dijo él suavemente, simplemente aún no habías conocido a la persona que hacía que la intimidad se sintiera como volver a casa en lugar de una invasión. La cercanía física creció gradualmente, con cuidado, cada nuevo toque una pregunta hecha y respondida. Su mano sosteniendo la de ella mientras caminaban. Su brazo alrededor de sus hombros una noche fría, cuando se sentaron en su jardín viendo el atardecer. El roce de sus labios contra su frente cuando llegaba, cuando se iba. Gentil y casto, pero lleno de anhelo contenido. Eleanor se encontró vistiéndose de manera diferente, eligiendo telas en colores más profundos, borgoña y verde bosque y azul zafiro, en lugar del gris y lavanda en los que se había escondido durante años. Compró nuevas cintas para su cabello,
Aceptó la ayuda de Claire con peinados más elaborados. Se encontró preocupándose por su apariencia de una manera que no lo había hecho desde que tenía 25 años. Reía más fácilmente, sonreía sin pensar, se sorprendía a sí misma tarareando mientras pintaba o leía, como si la alegría se hubiera convertido en su estado natural en lugar de algo que debía ser cuidadosamente racionado. La sociedad lo notó, naturalmente. Los susurros cambiaron de piedad a asombro y a algo que se acercaba a la envidia. ¿Has visto a Eleanor Hartwell? Parece 10 años más joven. El duque de Ashford está claramente prendado, absolutamente prendado. ¿Quién hubiera pensado que una solterona a los 35 podría florecer así? Claire la visitó una tarde y se sentó a observar a Eleanor moverse por su salón con seda color vino, susurrando alrededor de sus tobillos y una felicidad genuina iluminando sus rasgos. «No te he visto viva en 10 años», dijo Claire suavemente, con lágrimas en los ojos. «Pensé que esa mujer que reía y esperaba y creía en la felicidad se había ido para siempre, enterrada con Thomas. Pero aquí estás, Ellie. Aquí estás, finalmente, después de todo este tiempo». Eleanor se sentó junto a su hermana y tomó su mano. «Yo también pensé que se había ido», admitió. «Pensé que había agotado mi cupo de alegría y que pasaría el resto de mi vida en una tranquila existencia gris. Pero Julian…» Hizo una pausa, sopesando lo que sentía, la forma que tenía en su corazón. Julian me miró y vio a alguien por quien valía la pena esperar una década. ¿Cómo podría permanecer gris ante tal devoción? ¿Cómo podría seguir muerta cuando alguien me amaba tan persistentemente hasta devolverme a la vida? La crisis llegó un martes por la tarde en noviembre en el almacén de sedas donde Eleanor había ido a seleccionar tela para un nuevo vestido, otra señal de su transformación, esta voluntad de invertir en su apariencia, de creer que tenía ocasiones para las que valía la pena vestirse. Estaba examinando un rollo de seda de color ciruela oscuro cuando escuchó voces del otro lado de un alto estante. 2 mujeres que reconoció como figuras fijas de los círculos más altos de la sociedad, sus tonos llevando la cualidad particular de especulación maliciosa que Eleanor había aprendido a reconocer en sus años de solterona. «Todavía no puedo entender qué ve Ashford en Eleanor Hartwell», decía Lady Thornbury. «No tiene fortuna de la que hablar, ni conexiones que valga la pena mencionar, y ciertamente ha pasado cualquier pretensión de belleza que pudiera haber poseído alguna vez. Quizás tiene alguna extraña apuesta con sus amigos caballeros», sugirió la señora Pemberton con una risa. «Ver si puede cortejar con éxito a la mujer más improbable de Londres. O quizás ella tiene información sobre sus negocios que él desea mantener en secreto, alguna forma de chantaje disfrazado de cortejo. ¿Qué más querría un duque de una solterona de 35 años? Todo el asunto es positivamente peculiar. Recuerda mis palabras, cualesquiera que sean sus razones, no tienen nada que ver con un afecto genuino. Hombres como Ashford no se enamoran de mujeres como Eleanor Hartwell. Debe haber alguna ventaja que aún no hemos identificado, algún propósito práctico debajo de todos sus bonitos gestos». Eleanor permaneció congelada, la seda de ciruela apretada en sus manos, sintiendo cada palabra golpear como un golpe físico. La alegría que se había estado construyendo en su pecho durante meses se resquebrajó, y todas sus viejas inseguridades la inundaron. La certeza de que no era digna de amor, que la felicidad no estaba destinada a mujeres que habían perdido su oportunidad, que la atención de Julian debía tener algún motivo oculto porque ¿cómo podría ser lo que él afirmaba? Salió del almacén sin comprar nada, caminó a casa aturdida y se sentó en su salón sin mirar nada,
mientras la duda envenenaba cada hermoso momento de los últimos meses. El jardín literario, de repente, parecía una elaborada manipulación en lugar de un testimonio de devoción. Su paciente cortejo se convirtió en evidencia de cálculo en lugar de respeto por su curación. Cada regalo, cada conversación, cada toque gentil se transformó en su mente en piezas de alguna estrategia incomprensible que era demasiado tonta para percibir. Cuando la tarjeta de Julian llegó el viernes, anunciando su visita habitual, Eleanor la devolvió con una nota alegando enfermedad. No podía enfrentarlo, no podía mirar a esos ojos oscuros y preguntarse qué quería realmente, qué juego estaba jugando con su tonto y resucitado corazón. Su respuesta llegó en cuestión de horas, entregada por un lacayo que no esperó respuesta. Eleanor, ¿qué he hecho? Por favor, dime cómo te he ofendido, qué paso en falso he cometido que merezca esta repentina retirada. Me estoy volviendo loco de preocupación y confusión. Si necesitas tiempo a solas, lo respetaré, pero por favor, te lo ruego, no me excluyas sin explicación. Sea lo que sea que haya hecho, permíteme la oportunidad de enmendarlo. Tuyo en desesperada confusión y devoción, Julian. Leyó la nota 7 veces, analizando cada palabra en busca de un significado oculto, de evidencia de la manipulación que Lady Thornbury y la señora Pemberton estaban seguras de que existía. Pero todo lo que podía ver era angustia, genuina y desprotegida, el cuidadoso control que siempre mantenía destrozado por su inexplicada ausencia. Aun así, no pudo decidirse a responder. La duda se había arraigado demasiado profundamente, había encontrado asidero en un suelo que siempre había sido fértil para la autorrecriminación y el miedo. Pasó el fin de semana en su casa vacía. El silencio que una vez había sido su refugio ahora se sentía como un castigo, y se preguntó si había sido una tonta al creer, aunque fuera por unos meses, que un duque despiadado podría amar de verdad a una mujer que la sociedad había descartado como irrelevante. El domingo por la noche, mucho después de la hora en que se podían hacer visitas respetables, el timbre de Eleanor sonó con una insistencia que sugería que la persona que tiraba de él no sería denegada. La señora Davis apareció en la puerta del salón con aspecto nervioso. Su Gracia, le dije que la hora era inapropiada, pero insiste. Julian la apartó para entrar en la habitación, su apariencia impactante por su desorden. Su corbatón estaba suelto, su cabello revuelto como si hubiera estado pasándose las manos por él repetidamente, sus ojos salvajes con algo entre la angustia y la furia. «Déjenos», le dijo a la señora Davis. Su tono no admitía discusión, y el ama de llaves huyó a pesar del escándalo de dejarlos sin chaperona. «Dime qué he hecho», exigió Julian sin preámbulos, cruzando hacia donde Eleanor estaba sentada congelada en su silla. «Dime qué ha pasado para que te alejes de mí tan completamente. He pasado 3 días en un tormento absoluto, tratando de entender, revisando cada conversación, cada gesto, buscando el momento en que me excedí o presumí demasiado. Dímelo, Eleanor. No puedo soportar este silencio». Eleanor se puso de pie, rodeándose con los brazos como si pudiera contener el dolor que irradiaba de su pecho. «Escuché a 2 mujeres hablar», dijo, con la voz apenas firme. «En el almacén de sedas. Especulaban sobre por qué me cortejas, qué ventaja debes estar buscando, qué extraña apuesta o manipulación podría explicar el interés de un duque en una solterona sin un céntimo de 35 años. Se obligó a mirarlo a los ojos, a expresar el miedo que le había estado carcomiendo el alma. Y me di cuenta de que he sido una tonta, Julian. Me permití creer en algo imposible.
Me permití pensar que un hombre como tú podría amar genuinamente a una mujer como yo. Pero tienen razón, no tiene sentido. Debe haber algo que no estoy viendo, algún propósito práctico que soy demasiado ingenua para entender. La progresión de la emoción en el rostro de Julian fue extraordinaria. El shock dio paso a la comprensión, luego a una angustia tan profunda que Eleanor sintió que se le cortaba la respiración, y finalmente a una determinación tan feroz que pareció llenar la habitación con su intensidad. ¿Crees que te he estado manipulando?, dijo, su voz baja y peligrosa. ¿Crees que esto? Hizo un gesto entre ellos, con las manos temblando. ¿Es algún plan calculado? Eleanor, mírame, mírame de verdad. Se acercó más, con los ojos encendidos. Amo tu inteligencia, la forma en que tu mente trabaja a través de complejos problemas filosóficos, con la precisión de un matemático y el alma de un poeta. Amo que leyeras. El paraíso perdido, 7 veces, y encontraras un nuevo significado cada vez. Amo tu resiliencia, la forma en que sobreviviste a una pérdida que habría roto a una persona más débil y construiste una vida de dignidad desde las ruinas. Amo tu fuerza tranquila, la forma en que mantienes la cabeza alta incluso cuando la sociedad susurra cosas crueles, la forma en que eliges la soledad sobre el compromiso. Amo tus ojos comprensivos, que ven debajo de las superficies la verdad de las cosas, que vieron más allá de mi reputación al hombre solitario que había debajo. Su voz se volvió más apasionada con cada declaración. Amo la forma en que escuchas cuando hablo, como si mis palabras importaran profundamente. Amo tu rara sonrisa y la forma en que transforma todo tu rostro. Amo que pintes mal, pero persistas de todos modos, porque el proceso te trae alegría. Amo tus manos y la forma en que acunan una taza de té como algo precioso. Amo tu voz y la forma particular en que dices mi nombre cuando te conmueve algo que he dicho. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de él, pudiera ver las lágrimas acumulándose en sus ojos oscuros. Amo que tengas 35 años, Eleanor, porque significa que has vivido lo suficiente para entender la complejidad y el perdón y el valor de la paciencia. Te amo no a pesar de tu edad, sino por todo lo que tus años te han convertido. Y si no puedes creer eso, si el veneno de la sociedad te ha convencido de que no eres digna de devoción, entonces la sociedad ha logrado lo que una década de soledad no pudo. Ha robado tu capacidad de aceptar el amor que mereces. Julian se apartó de ella, con los hombros rígidos por la tensión. Y cuando volvió a hablar su voz era cruda de un dolor que parecía provenir de alguna herida profunda e intacta. Hay algo que nunca te he dicho, algo que debería haber confesado hace meses, pero no encontré el valor para decirlo. Estuve allí el día que Thomas murió, Eleanor. Estaba cabalgando en el parque esa mañana y presencié el accidente. Eleanor sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, su mano extendiéndose para agarrar el respaldo de una silla en busca de apoyo. ¿Qué? Susurró. Su caballo tropezó en una madriguera de conejo y lo arrojó, continuó Julian, sus palabras saliendo más rápido ahora, como si una presa se hubiera roto. Llegué a él en cuestión de momentos, desmonté y corrí hacia donde yacía. Lo supe de inmediato. He visto suficiente muerte para reconocerla, pero todavía estaba consciente, todavía respiraba. Y él sabía tan bien como yo que se estaba muriendo. Se volvió para enfrentarla, y la angustia en su expresión era tan profunda que Eleanor sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus propias mejillas.
Preguntó por ti, dijo tu nombre, y luego, cuando entendió que no estabas allí, que no podías estar allí a tiempo, me miró y dijo. La voz de Julian se quebró, y tuvo que forzar las palabras con un esfuerzo visible. Dijo, prométeme que la cuidarás. A Eleanor. Prométeme que no estará sola. Intenta ser fuerte, pero no está hecha para la soledad. Prométemelo, Blackwood. Y lo prometí. Sostuve la mano de un hombre moribundo y juré que cuidaría de su prometida. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el tic-tac del reloj de la repisa de Eleanor y el sonido de sus respiraciones entrecortadas. Pero la terrible verdad, continuó Julian, su voz bajando a poco más que un susurro, es que ya estaba enamorado de ti. Lo había estado durante meses, aunque nunca lo había reconocido ni siquiera para mí mismo. Nunca me había permitido examinar realmente lo que sentía cuando te veía en las reuniones de tu padre. Y allí estaba yo, sosteniendo a Thomas Whitmore mientras moría, haciendo promesas de cuidar a la mujer que amaba, pero que nunca podría tener, y sintiendo tal culpa, una culpa tan profunda y repugnante, que quise morir yo mismo. Se acercó más, sus ojos suplicándole que entendiera. ¿Cómo podría acercarme a ti después de eso? ¿Cómo podría presentarme ante una mujer afligida y ofrecerle consuelo cuando estaba enamorado de ella? Se sentía como la peor clase de traición, una violación de la promesa que le había hecho a un hombre moribundo. Así que me mantuve alejado. Viajé. Me lancé a los negocios con un enfoque tan decidido que la gente empezó a llamarme despiadado, y les dejé, porque era más fácil ser el duque frío que reconocer la verdad, que era un hombre dividido entre el deber y el deseo, entre la promesa que le había hecho a Thomas y el anhelo que me consumía cada momento que estaba despierto. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, su cuidadoso control completamente abandonado. Me convencí de que cuidarte significaba dejarte sola para que sanaras, que la mejor manera de honrar el último deseo de Thomas era asegurarme de que tuvieras el tiempo y el espacio para llorar sin interferencias. Pero la verdad, Eleanor, la verdad que ya no puedo ocultar, es que me mantuve alejado porque era un cobarde, porque no podía confiar en mí mismo en tu presencia, porque sabía que si me acercaba a ti no sería capaz de ocultar lo que sentía, y tú merecías algo mejor que ser perseguida por un hombre que se había enamorado de la prometida de su amigo moribundo. Cayó de rodillas ante ella, su orgullo completamente despojado. No soy un buen hombre, Eleanor. Un buen hombre no te habría amado mientras pertenecías a otro. Un buen hombre no habría sentido alivio mezclado con dolor cuando Thomas murió. Un buen hombre habría cumplido su promesa sin desear tan desesperadamente reclamar lo que se suponía que debía proteger. Pero soy tuyo, completa, irrevocablemente, sin importar si puedes aceptar una devoción tan imperfecta. Soy tuyo, y he sido tuyo durante 10 años, y seré tuyo hasta que muera, ya sea que me alejes o me permitas quedarme. Eleanor se arrodilló ante él, sus manos extendiéndose para acunar su rostro, sintiendo la humedad de sus lágrimas contra sus palmas, y de repente todo lo que había parecido inexplicable se volvió desgarradoramente claro. Su década de ausencia no había sido indiferencia, sino sacrificio. Su reputación despiadada había sido una armadura contra un anhelo insoportable. Su paciente cortejo había sido el acercamiento cuidadoso de un hombre aterrorizado de causar más dolor, de violar una promesa hecha a un amigo moribundo, de reclamar lo que más deseaba en el mundo por medios que se sentían como una traición. Lo vio todo ahora.
la profundidad total de su devoción, los años de exilio autoimpuesto, la batalla entre el deber y el deseo que lo había moldeado en el hombre severo y controlado que la sociedad temía. La había amado fielmente a través de una década de silencio. Había honrado su dolor incluso cuando significaba su propia soledad interminable. Finalmente había acudido a ella no por manipulación o cálculo, sino por una esperanza desesperada y exhausta de que quizás, finalmente, se le permitiera amarla abiertamente. Julian, dijo, su voz quebrándose en su nombre, te has estado castigando durante 10 años por sentimientos que no podías controlar. Te crees un mal hombre por amarme mientras estaba comprometida, por sentir alivio cuando Thomas murió. Pero Julian acarició su rostro suavemente, sus pulgares secando sus lágrimas. Yo también sentí alivio. He llevado la culpa durante años porque una parte de mí se sintió aliviada de ser liberada de un matrimonio que había aceptado más por practicidad que por pasión. Ambos somos humanos, ambos imperfectos, ambos merecedores de perdón por sentimientos que no elegimos. Sus propias murallas, esas barreras cuidadosamente construidas que había levantado alrededor de su corazón después de la muerte de Thomas, se derrumbaron por completo, disueltas por la fuerza de la cruda honestidad de Julian. Creo que me he estado enamorando de ti estos últimos meses, confesó, las palabras emergiendo con el peso de una verdad negada durante demasiado tiempo. Cuando llegas a mi puerta, todo se vuelve más brillante. Cuando hablas de filosofía o libros, me siento vista de una manera que nunca antes. Cuando me defendiste contra la condesa, cuando me mostraste el jardín que plantaste en mi honor, cuando me miras como si fuera algo infinitamente precioso. Julian, me siento viva. Durante 10 años simplemente estuve existiendo, y tú me has hecho vivir de nuevo. Él emitió un sonido entre una risa y un sollozo, sus manos subiendo para cubrirlas de ella, donde descansaban contra su rostro. Eleanor, suspiró, y su nombre en sus labios sonó como una oración, como una absolución, como todo lo que había estado esperando una década para decir. Ella se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos, y lo besó con todo el anhelo y el miedo y la esperanza y el amor que se habían estado acumulando en su pecho durante meses. Su respuesta fue inmediata y devastadora, sus brazos rodeándola para acercarla, su boca moviéndose contra la de ella con una gentileza que contradecía su reputación de despiadado, con una reverencia que hablaba de lo preciosa que era para él, de cuánto tiempo había esperado este momento. El beso se profundizó, años de anhelo acumulado vertiéndose a través de él. El deseo paciente finalmente con permiso para existir, y Eleanor sintió como si estuviera siendo rehecha, transformada de la solterona gris que la sociedad había descartado en una mujer amada con la total devoción de un hombre que había demostrado su constancia a través de una década de fiel espera. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Julian apoyó su frente contra la de ella, sus manos acunando su rostro como si estuviera hecha de algo infinitamente frágil y valioso. «Cásate conmigo», dijo, y no era realmente una pregunta sino una súplica, una esperanza, una ofrenda desesperada de todo lo que era y todo lo que tenía. «Cásate conmigo, Eleanor. Déjame pasar los años que nos queden demostrando que eres amada, que siempre has sido amada, que el mundo se equivocaba sobre las solteronas y la edad y las segundas oportunidades. Cásate conmigo». «Sí», dijo Eleanor entre lágrimas, la palabra surgiendo como media risa, medio sollozo,
pura alegría mezclada con la incredulidad de que esto fuera real, de que se le permitiera tener esto, de que la felicidad la hubiera encontrado después de todos estos años de serena resignación. Sí, Julian, sí, me casaré contigo, sí a todo. La sonrisa que transformó su rostro fue extraordinaria, borrando años de severidad en un instante, haciéndolo parecer más joven y casi infantil a pesar de la plata en sus sienes. La besó de nuevo, y de nuevo, suaves presiones de labios que se sentían como promesas, como el sellado de votos ya pronunciados en sus corazones. Planearon una boda tranquila. Ninguno de los dos quería el espectáculo de un gran evento social. Una pequeña ceremonia en la iglesia donde los padres de Eleanor se habían casado, con solo la familia cercana y un puñado de amigos para presenciar su unión. Pero por muy tranquila que fuera, la sociedad se enteró en cuestión de horas. El despiadado duque de Ashford se casaba con Eleanor Hartwell, la solterona que todos habían descartado, la mujer que la sociedad ya había dado por irrelevante. El escándalo fue delicioso, el chisme implacable, pero ahora Eleanor descubrió que no le importaba lo que susurraran, porque Julian la miraba como si fuera su mundo entero, y esa única perspectiva importaba más que todas las opiniones de la sociedad juntas. Claire lloró cuando Eleanor se lo contó, atrajo a su hermana en un fuerte abrazo y susurró: «Estoy tan feliz por ti, Ellie. Tan profundamente feliz. Te mereces esto, te mereces todo el amor y la alegría que pensaste que habías perdido para siempre. Y Julian, oh, la forma en que te mira, como si fueras aire y agua y luz del sol, todo a la vez. Así es como debería ser el amor». La transformación en Julian fue notable. Los socios comerciales que solo habían conocido su fría eficiencia se sorprendieron al verlo sonreír, al oírlo reír, al presenciar la ternura en un hombre que habían creído incapaz de tal suavidad. Seguía siendo formidable en las negociaciones, seguía imponiendo respeto y a veces miedo, pero algo fundamental había cambiado. El hielo se había derretido, revelando al hombre que había debajo. Caminó por sus 47 habitaciones en Ashford Manor, preparándolas para la llegada de Eleanor, asegurándose de que sus libros favoritos estuvieran colocados en la biblioteca, convirtiendo una cámara llena de sol en un estudio de pintura, llenando jarrones con flores, porque había aprendido que a ella le encantaban las flores frescas. Su personal, acostumbrado a su severo comportamiento, observaba con asombro cómo su empleador tarareaba mientras revisaba la correspondencia, cómo sonreía en momentos aleatorios, cómo pronunciaba el nombre de Eleanor con tal ternura que transformaba el aire mismo a su alrededor. Eleanor se movió a través de los días previos a la boda en un estado de maravilla, tratando de comprender que era elegida, atesorada, amada con una devoción que se había demostrado a través de una década de paciente espera. Se veía a sí misma de reojo en los espejos y apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada, ojos brillantes de felicidad, piel radiante, boca curvada en una sonrisa inconsciente. Tenía 35 años y estaba floreciendo como una mujer de la mitad de su edad, demostrando que el corazón no conoce estaciones cuando se trata de la capacidad del amor para transformar. El despiadado duque de Ashford, el hombre que la sociedad temía y los competidores temían, había sido vuelto completamente gentil por el amor a una mujer que el mundo había descartado. Y Eleanor Hartwell, la solterona que había pensado que su vida había terminado efectivamente a los 25, estaba aprendiendo que los finales a veces eran simplemente pausas antes de que comenzaran los capítulos más importantes. Ambos
estaban siendo rehechos. Ambos descubriendo que nunca era demasiado tarde para convertirse en quienes estaban destinados a ser, que al amor no le importaban los plazos arbitrarios de la sociedad ni las etiquetas aplicadas a aquellos que no seguían los caminos prescritos. Al elegirse el uno al otro, habían elegido la vida misma, una vida desordenada, complicada y hermosa que había esperado pacientemente a que estuvieran listos para abrazarla. La boda tuvo lugar una mañana de diciembre, cuando la escarcha pintaba las ventanas como encaje y el sol de invierno entraba a raudales por los antiguos vitrales de la iglesia en patrones enjollados de rubí, zafiro y oro. Eleanor vistió seda azul profundo, rechazando el blanco que la sociedad consideraba inapropiado para una mujer de su edad, y llevó rosas de invierno que Julian había conseguido de alguna manera a pesar de la estación. Claire estuvo a su lado como testigo, y el mejor amigo de Julian de la universidad lo representó, y el pequeño grupo de invitados observó cómo dos personas que habían esperado demasiado tiempo finalmente reclamaban su felicidad. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Julian era firme, pero cargada de emoción. Sus ojos oscuros nunca se apartaron del rostro de Eleanor. Prometo honrar tu corazón, que he guardado desde la distancia durante una década, y que ahora guardaré con mi vida durante los años que se nos concedan. Prometo verte siempre como eres, brillante, resiliente, digna de toda la devoción que puedo ofrecer. Prometo que nunca más dudarás de tu valor, de tu belleza o de tu derecho a ser amada por completo. Prometo pasar mis días demostrando que esperarte no fue paciencia, sino un privilegio. Los propios votos de Eleanor llegaron a través de lágrimas que no intentó ocultar. Te agradezco la fiel espera, por amarme durante años en los que no sabía que era amada, por negarte a rendirte incluso cuando la sabiduría sugería que debías hacerlo. Prometo confiar en el amor que ofreces, creer que soy digna de él incluso cuando la duda susurre lo contrario. Prometo ver más allá de la armadura hasta el tierno corazón que hay debajo, honrar tanto tu fuerza como tu vulnerabilidad. Prometo vivir plenamente, abrazar esta segunda oportunidad con ambas manos, demostrar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. El vicario los declaró casados, y Julian la besó con una gentileza que hizo llorar a varios invitados, una reverencia que hablaba de votos más profundos de lo que cualquier palabra podría abarcar. El desayuno de bodas fue breve, y luego partieron hacia Ashford Manor, donde Julian la llevó en brazos por el umbral de esas 47 habitaciones que ya no resonarían con vacío. Su noche de bodas fue tierna y apasionada, y nada como lo que Eleanor había experimentado en su breve compromiso con Thomas, cuyos besos habían sido agradables, pero nunca absorbentes. Julian la tocó como si fuera infinitamente preciosa e infinitamente deseable, sus manos temblando ligeramente mientras aprendían la geografía de su cuerpo, sus devociones susurradas más elocuentes que la poesía. «Hermosa», murmuró contra su piel. «Eres tan hermosa, Eleanor. He soñado con esto durante 10 años, y la realidad es más extraordinaria que cualquier imaginación». Descubrió que su cuerpo, que había pensado que había pasado la edad de la pasión, era capaz de un deseo que la dejaba sin aliento y exigente. Aprendió que el control de Julian, su famosa crueldad, se disolvía por completo en sus brazos, dejándolo vulnerable y abierto y desesperada, hermosamente humano. Se amaron con una intensidad que provenía de años de negación, de un anhelo acumulado finalmente con permiso para existir, y después yacieron enredados en la enorme cama ducal,
ambos maravillándose de que se les permitiera esto, de que la felicidad no los hubiera pasado por alto después de todo. Pensé que estaba más allá de esto, confesó Eleanor, con la cabeza en su pecho, escuchando su corazón latir fuerte y constante bajo su oído. Pensé que se suponía que las mujeres de mi edad ya habían pasado el deseo, la capacidad para este tipo de alegría. Los brazos de Julian se apretaron a su alrededor. No somos demasiado viejos para nada que importe, mi amor. Tenemos exactamente la edad adecuada, lo suficientemente mayores para valorar lo que hemos encontrado, lo suficientemente sabios para protegerlo, lo suficientemente valientes para abrazarlo plenamente, a pesar de lo que la sociedad afirma que deberíamos sentir. Se durmió en sus brazos, en su casa, que ahora era su casa, y no soñó con el pasado sino con el futuro que se extendía ante ellos, lleno de posibilidades que había creído cerradas para siempre para ella. 3 años después, Eleanor estaba de pie junto a la ventana del salón de la mañana en Ashford Manor, observando la luz del sol primaveral pintar los jardines en tonos de verde y oro, y se maravillaba de cuán completamente su vida se había transformado de todo lo que había creído posible. En el jardín literario de abajo, Julian jugaba con sus hijas, gemelas nacidas cuando Eleanor tenía 37 años, una bendición inesperada que el médico había llamado milagrosa, dada su edad, pero que Eleanor sabía que era simplemente la prueba de que a la vida no le importan las limitaciones arbitrarias de la sociedad. Catherine y Margaret, nombradas en honor a poetas que tanto Julian como Eleanor admiraban, caminaban a trompicones por los macizos de flores con el caos determinado de niñas de 2 años, y su padre las seguía con una preocupación exagerada, atrapándolas cuando tropezaban, exclamando sobre los dientes de león que le presentaban como si fueran las orquídeas más raras. El despiadado duque de Ashford, a quien los rivales de negocios todavía temían y los competidores se acercaban con cautela, estaba de rodillas en la tierra, haciendo sonidos de caballo, mientras Catherine se subía a su espalda y Margaret chillaba de risa encantada. Eleanor presionó su mano contra la ventana, con el corazón tan lleno que sentía que podría estallar. La sociedad la había llamado solterona a los 35, la había descartado como una mujer cuya vida estaba esencialmente terminada, cuyo propósito se había cumplido o abandonado, que se desvanecería en una tranquila irrelevancia hasta que la muerte la reclamara décadas después. Ella les había creído, había aceptado esa narrativa como verdad, había hecho las paces con un futuro de libros y soledad y la lenta y suave disminución de toda posibilidad. En cambio, a los 35 años, su verdadera vida había comenzado. Todo lo anterior, incluso su compromiso con Thomas, incluso los años de dolor y aislamiento, había sido un prólogo, una preparación para los extraordinarios capítulos que siguieron. Se había casado a los 36, había dado a luz a gemelas a los 37, y ahora a los 38 estaba en el salón de la mañana de una gran finca como duquesa, esposa, madre, una mujer amada tan completamente que a veces tenía que pellizcarse para confirmar que no estaba soñando. Julian levantó la vista desde el jardín y la vio observar, y su rostro se transformó con esa sonrisa que ella había aprendido que estaba reservada solo para ella y sus hijas, la sonrisa que borraba todo rastro del hombre severo y reservado que había sido antes de que el amor lo abriera. Saludó con la mano, y ambas niñas se giraron para seguir su mirada, sus manos regordetas agitando salvajemente, sus voces llamando «mamá, mamá», con la alegría sin complicaciones de los niños que se saben amados sin medida. Ella les devolvió el saludo,
con lágrimas acumulándose en sus ojos, como solía suceder en estos días, no de tristeza, sino de una abrumadora gratitud, porque la vida había demostrado ser más grande, más generosa, más llena de segundas oportunidades de lo que se había atrevido a imaginar. El duque despiadado se había vuelto tierno por el amor, su legendario control disolviéndose en presencia de su esposa e hijas, su capacidad de ternura demostrando ser tan vasta como su reputación de fría eficiencia. Y la solterona que todos habían descartado había florecido a finales de sus 30 como una rosa que se negaba a aceptar las limitaciones de la estación, demostrando que las mujeres no son productos con fechas de caducidad, sino seres humanos capaces de transformarse a cualquier edad. La sociedad todavía susurraba a veces sobre el matrimonio poco convencional, sobre la edad de Eleanor cuando se casó y tuvo hijos, sobre lo extraordinario que era que el duque de Ashford hubiera elegido una novia tan improbable. Pero Eleanor había aprendido a oír esos susurros como ruido de fondo, irrelevantes e impotentes contra la realidad de su felicidad. Tenía todo lo que había pensado perdido para siempre: amor, familia, propósito, alegría. Y lo había reclamado no en la primavera de su vida, sino en lo que la sociedad insistía que era el otoño, demostrando que cada estación tenía potencial para el crecimiento si uno era lo suficientemente valiente para alcanzarlo. Esa noche, después de que las gemelas hubieran sido bañadas, se les hubiera leído un cuento y se las hubiera acostado en sus camas en la guardería, después de que la casa se hubiera sumergido en una paz tranquila, Eleanor y Julian se retiraron a la biblioteca, donde un fuego ardía bajo y dorado en la chimenea. Ella se sentó en el gran sillón de cuero que se había convertido en su favorito, y Julian se acostó con la cabeza en su regazo, con los ojos cerrados, mientras los dedos de ella se movían por su cabello oscuro con el ritmo relajante que se había convertido en su ritual nocturno. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiera asistido a ese baile?, preguntó Julian en voz baja, su voz contemplativa en la oscuridad iluminada por el fuego. Si hubiera seguido manteniéndome alejado, convenciéndome de que era noble amarte desde la distancia para siempre. Los dedos de Eleanor se detuvieron por un momento, luego reanudaron su suave movimiento. Yo habría vivido mis días en esa pequeña casa, leyendo libros y pintando mal y diciéndome a mí misma que estaba contenta. Y tú habrías permanecido en estas 47 habitaciones, volviéndote más frío y más despiadado con cada año que pasaba, hasta que el hombre que amo ahora estuviera completamente enterrado bajo una armadura que nunca podría quitarse. «Estoy agradecido de que me aceptaras», dijo él, extendiendo la mano para capturarla de ella y presionar un beso en su palma. A pesar de mi década de silencio, a pesar de mi cobardía al mantenerme alejado, a pesar de todos los años que desperdicié y que podríamos haber tenido juntos, podrías haberme alejado y habrías estado justificada. En cambio, me lo diste todo. Ella se inclinó para besarle la frente. Y yo estoy agradecida de que esperaras, de que me amaras fielmente durante años en los que no sabía que era amada, de que finalmente encontraras el valor para reclamar lo que querías. Ambos necesitábamos esos años, Julian. Yo necesitaba tiempo para descubrir quién era más allá del dolor y las expectativas. Tú necesitabas tiempo para entender que el amor no es una traición. Nos encontramos cuando estábamos listos, y quizás esa es su propia forma de sincronización perfecta. Se sentaron en un cómodo silencio, el fuego crepitando suavemente, dos personas que habían aprendido que la felicidad a menudo no llega en los momentos esperados,
sino en los espacios intermedios, no en la apasionada certeza de la juventud, sino en la comprensión más profunda de la madurez. Querido oyente, si has escuchado esta historia y te has reconocido en la resignación de Eleanor o en el anhelo de Julian, sabe esto: nunca eres demasiado mayor para ser apreciado, para florecer, para empezar de nuevo. La sociedad te dirá que hay plazos para el amor, fechas de caducidad para la felicidad, edades más allá de las cuales ciertas alegrías ya no son apropiadas o posibles. La sociedad se equivoca. El amor no conoce más estaciones que las suyas propias. El corazón no se marchita a los 30, ni a los 40, ni a ningún número arbitrario al que el mundo le asigne importancia. No eres demasiado mayor para la pasión, o la ternura, o el deseo consumidor de ser conocido completamente por otra alma. No has pasado la edad en que la transformación es posible, donde pueden comenzar nuevos capítulos, donde todo lo que pensabas terminado podría, de repente, milagrosamente, florecer en una vida extraordinaria. Si estás esperando, si te has convencido de que tu oportunidad ha pasado, de que estás destinado a la soledad, de que lo mejor que puedes esperar es una serena resignación, considera que quizás tu historia simplemente sigue una línea de tiempo diferente a la prescrita por otros. Considera que la espera fiel, ya seas tú quien espera o por quien se espera, tiene su propio valor profundo. Considera que el amor que vale la pena tener es a menudo el amor que se demuestra a través de la paciencia, a través de elegirte una y otra vez, a través de años y obstáculos y todas las voces que insisten en que es demasiado tarde, demasiado improbable, demasiado para esperar. Que encuentres a alguien que te vea como Julian vio a Eleanor, no como la sociedad te define, sino como realmente eres. Que tengas el valor de aceptar el amor cuando llegue, incluso si llega en momentos inesperados, incluso si contradice todo lo que te han dicho sobre tu valor o tus posibilidades. Que florezcas en cualquier estación en que te encuentres, negándote a aceptar las limitaciones que otros intentan imponer a tu capacidad de alegría. Y que descanses esta noche sabiendo que tu historia no ha terminado, que la felicidad es paciente, que el amor verdadero, el amor devoto, el tipo por el que vale la pena esperar, sabe exactamente dónde encontrarte cuando sea el momento adecuado.